glaciar es una capa de hielo muy gruesa, que se ha formado en la superficie terrestre por la acumulación de cantidades enormes de nieve por periodos de tiempo muy largos. En los lugares de la superficie terrestre, donde la cantidad total de precipitaciones sólidas supera la cantidad de agua que resulta de su fusión, la nieve se acumula en cantidades cada vez mayores y recubre constantemente la roca de la superficie. Cuando esta nieve adquiere espesores considerables, se transforma en hielo, y este hielo, que puede fluir lentamente y migrar hasta zonas alejadas del lugar donde se formó, ocasiona a su paso unos fenómenos peculiares de erosión y depósito muy diferentes de los que originan las aguas corrientes superficiales. La nieve, que cae directamente, es un agregado esponjoso de cristales esqueléticos de agua sólida entre los que queda una proporción considerable de aire. Su densidad es por término medio de 0,1. Este fieltro ligero de cristales se transforma en un agregado más denso, tanto por el peso de las nuevas capas de nieve que recubren las depositadas antes, como por fenómenos de fusión parcial y rehielo o de sublimación, que provocan el crecimiento de algunos de los primitivos cristales a expensas de los más pequeños. La nieve esponjosa se transforma así en un agregado granular llamado neviza, de densidad entre 0,4 y 0,6. Por grados sucesivos de compactación y expulsión del aire intersticial, la neviza se transforma en hielo blanco y poroso de densidad aproximada a 0,9, y este último en hielo glaciar de color azul claro y de densidad máxima de 0,92. La importancia del hielo como agente geológico estriba en su capacidad de desplazamientos hacia zonas alejadas del área donde se ha producido. Como el hielo arrastra consigo los materiales rocosos sueltos que existen en el fondo de la masa glaciar, efectúa una acción erosiva intensa sobre las rocas de la superficie. Cuando en las zonas más externas de un aparato glaciar se produce la fusión, los productos sólidos arrastrados o en suspensión se depositan, originando acumulaciones sedimentarias de caracteres particulares que son los depósitos morrénicos. El mecanismo de desplazamiento del hielo glaciar es un proceso muy complejo, aún no bien conocido en todos sus aspectos, en el que intervienen múltiples factores: inclinación de la superficie por la que el hielo se desplaza, viscosidad del hielo, temperatura, fenómenos de fusión y de recristalización. Sin embargo, el hielo, que a primera vista parece una sustancia rígida y frágil, se comporta como un material plástico que fluye con velocidades lentas, pero perceptibles, a veces de hasta 20 kilómetros por año, unos 55 metros por día. Los efectos geológicos del hielo dependen mucho del tipo de acumulación glaciar. En una primera aproximación podemos diferenciar dos modalidades diferentes de acumulaciones. Una, la más importante, en donde el hielo cubre zonas extensísimas de la superficie terrestre, ocultando bajo su manto
todos o casi todos los relieves preexistentes. Este tipo de acumulación es el que en la actualidad existe en gran parte de Groenlandia y en el continente antártico. Del mismo tipo fueron las acumulaciones que en las últimas glaciaciones existieron en todo el norte de Europa, Asia y América del Norte. Estas inmensas coberteras de hielo, desarrolladas a escala continental, son denominadas inland ice o casquetes glaciares. Bajo el manto de hielo existe una actividad erosiva considerable, de cuyos efectos podemos hacernos una idea estudiando los fenómenos de erosión y depósito que aún se observan en las zonas que han quedado descubiertas, después del retroceso de la última glaciación cuaternal. Otro tipo de acumulación glaciar es el que hoy está localizado en la zona de las altas montañas de las latitudes medias. La nieve acumulada en los circos montañosos se transforma en hielo que fluye como un río, pero con gran lentitud, por los valles hacia zonas más bajas, muchas veces hasta altitudes que quedan muy por debajo del nivel de nieves permanentes. Son los glaciares de circo y valle. Los casquetes glaciares recubren en la actualidad la mayor parte de las regiones sometidas al modelado glaciar. Solo el establecido en la Antártida oculta una superficie de unos 13.000 millones de kilómetros cuadrados. El Lindice groenlandés cubre a su vez una superficie de 1.650.000 kilómetros cuadrados. Otros, de menor extensión, existen sobre las tierras emergidas que rodean al Océano Ártico. Un casquete glaciar, considerado esquemáticamente, tiene forma plano-convexa o biconvexa, con sus mayores espesores en las zonas de máxima acumulación de la nieve, generalmente en las partes centrales del continente recubierto. El espesor del hielo es extraordinario, a veces de hasta 2.000 metros, de forma que si un cambio climático brusco provoca su fusión, aumentaría el nivel de medio de los océanos un centenar de metros y quedaría de esta manera sumergidas extensas zonas costeras en todos los continentes. El hielo fluye radialmente en todas direcciones, desde las áreas de máxima acumulación, desplazándose hacia las zonas periféricas adelgazadas, donde las condiciones climáticas permiten su fusión. Si ésta se produce por encima del nivel del mar, de la masa de hielo emergen lenguas que avanzan hacia zonas más bajas a lo largo de los valles. Si las condiciones climáticas son rigurosas, la masa de hielo se prolonga hasta el mismo nivel de las aguas marinas, flotando en ellas y fragmentándose en gigantescos témpanos, o soldándose también con la superficie helada del mar. La acción continuada de la erosión glaciar no suaviza la desigualdad del terreno como a primera vista pudiera parecer, pues al ser más eficaz en los antiguos valles acentúa los relieves preexistentes. Tampoco es más potente en las zonas de máxima acumulación del hielo, sino que en cambio a una cierta distancia del centro de acumulación la velocidad de fluxión es mucho mayor. Los materiales sueltos que empasta el hielo en su fondo son acumulados preferentemente en las zonas periféricas del casquete glaciar, formando las morrenas, que son detritus no estratificados, donde aparecen caóticamente mezclados toda clase de fragmentos, desde los bloques de muchas toneladas de peso hasta las partículas del tamaño más reducido, como arena y arcillas. La lengua glaciar se presenta como un verdadero río de hielo que avanza lentamente, aunque a velocidades más elevadas que la del hielo de los casquetes de las zonas polares. Las velocidades dentro de la masa de hielo son máximas en sus partes centrales y superficiales, debido a que en las zonas del fondo y en las paredes existe una considerable fricción con las rocas del cauce.
Las diferencias de velocidad en superficie entre el hielo de los bordes de la lengua y el que ocupa la parte central originan tensiones internas que producen grietas y fisuras. Las grietas se resueltan a medida que el hielo avanza, formándose otras nuevas en ese lugar. Son las de mayores peligros para los alpinistas, especialmente cuando han sido ocultadas por nevadas recientes. Algunas pueden hasta alcanzar más de 30 metros de profundidad. La existencia de los glaciares resulta de fundamental importancia, entre otras razones, porque ayudan al mantenimiento del equilibrio climático, regulan la cantidad de agua en ríos y lagos, estabilizan la circulación y estructura de los océanos, manteniendo sus temperaturas y cantidades disponibles de oxígeno para la vida marina, regulan la actividad volcánica y facilitan la distribución de especies vegetales y animales en distintas regiones del planeta. Loro,